Hoy levanto mis manos para darle la gloria a mi Señor. Él merece la honra, la alabanza y la adoración. El mensaje de esta tarde se llama La grandeza de lo pequeño. Y para eso vamos a leer el Evangelio de Marcos en el Nuevo Testamento, capítulo 4, versículos 30 al 32. Y lo voy a leer en la versión que se llama Traducción en lenguaje actual. Dice así la palabra de Dios. Jesús también dijo: ¿con qué puede compararse el reino de Dios? ¿A qué se parece? Es como la semilla de mostaza que el campesino siembra en la tierra. A pesar de que es la más pequeña de todas las semillas del mundo, cuando crece llega a ser la más grande de las plantas del huerto. Tiene ramas bien grandes y hasta los pájaros pueden hacer nidos bajo su sombra. La grandeza de lo pequeño. Jesús siempre usaba ejemplos y elementos de la época cotidiana, que en ese entonces era la agricultura, y lo usaba para expresar una verdad. Y en esta lectura lo usa para explicar y que podamos entender cómo es el reino de Dios. Y también para explicar un principio eterno. Así que en esta enseñanza, Jesús usa la semilla de mostaza que representa el reino de Dios. También habla de los pájaros. Los pájaros en esta enseñanza representan a otras naciones. También usa la expresión del árbol que representa el impacto del reino de Dios en la vida humana y en la sociedad en esta lectura. Y también en otros pasajes también se refiere a la tierra que representa el corazón humano. Así que Jesús dice que el reino de Dios es como una semilla de mostaza, es decir, que tiene sus inicios en lo pequeño e insignificante, podríamos decir por su tamaño, ¿verdad? Y que el mismo también tiene sus inicios desde lo interno. Y el mismo nacimiento de Jesús así vino, en un pueblito, en un lugar insignificante para muchos, y nació en un bebé, en algo pequeño. La semilla de mostaza representa el reino de Dios, representa el mensaje de Dios y sus valores que han sido esparcidos y que han sido sembrados durante muchas generaciones en el individuo, en familias, en pueblos, alrededor de todo el mundo, con el fin de marcar una nueva realidad, una realidad de paz y de bienestar y que integra a todo ser humano sin discriminación. Una realidad que recibe a todos y a todas por igual, porque su reino es universal. Así que su influencia, su manera de expresar el reino es desde el amor, desde lo pequeño, desde el servicio, y no desde el poder, ni del dominio o la violencia. Es interesante cómo Jesús habla del reino de Dios para decirle al pueblo de Israel que para establecer su reino era bajo la influencia de la sencillez, del amor, de la gracia, del perdón, y no bajo la influencia del dominio, ni del poder, ni de la violencia en el cual estaban actualmente viviendo el pueblo de Israel bajo la influencia del imperio y del reinado de Roma. Pero me gustaría comentarte que también esta semilla de mostaza que puede hacer crecer el árbol hasta 4 metros de altura, puede crecer siempre y cuando se encuentre en tierra fértil, en una buena tierra. La semilla requiere de tierra y el mensaje vivo de Dios puede crecer y puede producir fruto en un corazón humilde, en un corazón abierto, en un corazón que esté atento y arrepentido. La presencia de Dios en nosotros también es el inicio de un proceso que requiere decisión, pero que también requiere una actitud humilde. Nosotros podemos escuchar varias veces el mismo mensaje de muchas maneras, pero si estamos nosotros distraídos o con demasiadas ocupaciones o distracciones, o estamos a lo mejor con incredulidad,
Entonces el mensaje pues difícilmente puede ser experimentado, difícilmente lo puedes entender. Si escuchas nada más lo que te conviene y quieres acomodarlo a tu conveniencia, entonces estos son obstáculos que nos impiden ver las señales de Dios, que nos impiden percibir su verdad. Así que nuestro corazón, es decir, la tierra, debe estar dispuesta, debe estar listo para escuchar la palabra de Dios y entenderla. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo estás en estos momentos? También déjame decirte que somos personas que aprendemos también por experiencias. Y muchas veces las pruebas de la vida, las pruebas difíciles y dolorosas de nuestra vida, también son elementos que nos ayudan para preparar nuestro corazón, que preparan y también nos suavizan y nos ayudan a que estemos listos y listas para escuchar, para comprender, pero también aplicar la vida del reino de Dios en nuestra vida. Y entonces podemos decir que el fruto de un corazón listo es que al caer ese mensaje y al caer esta semillita, entonces en nuestra vida, la promesa que Jesús dice es que eso va a dar fruto y va a dar un fruto abundante. Sin embargo, el fruto abundante también es un proceso de vida. Es un proceso de vida que tiene implicaciones. Implica depender de Dios. Sabemos que esto no es un evento, que no es magia, no es de un día para otro, porque implica también conciencia de nosotros, estar conscientes de nuestra responsabilidad, estar conscientes de nuestra dependencia de una relación con Dios. Y en ese proceso de vida estamos también conscientes de tomar decisiones diarias de manera sabia. En ese caminar de día y noche, de sequías, de tormentas, es como se va formando el carácter. Y ese proceso también nos lleva a tener que podar aquello que nos sirve, denunciar aquello que es injusto en nuestra vida, podar y erradicar la violencia en nuestras vidas y en nuestras relaciones. En ese proceso también implica alimentar y nutrir nuestra mente. Implica también nutrirnos, nuestro cuerpo, nuestro espíritu, con todo lo bueno que Dios ofrece. También implica que nos dejemos abrazar por otros, que aprendamos a recibir el abono y los nutrientes de la palabra, que aprendamos a recibir el abono y los nutrientes que nos da una comunidad de fe sana y segura. Y es la manera entonces en que el reino se va haciendo cada vez más visible, y en ese ejercicio responsable podemos experimentar lo que Jesús explica en esta parábola, donde Él explica que las ramas y los pájaros hacen nidos, porque somos espacio entonces de bienestar para otras familias, para otras comunidades, ciudades, pueblos transformados. Podemos ser espacio en donde damos bienestar a otras personas. Durante el proceso necesitamos entender que nos enfrentamos también al pecado propio. Nos enfrentamos a situaciones dolorosas y desgarradoras, y esas experiencias pueden ser de amenaza a nuestra fe. Pero aquí yo quiero detenerme y recordarte que para eso Dios nos otorga la fe, porque la fe es aquel fruto del Espíritu Santo que nos da entonces la capacidad de experimentar el dolor con una afirmación. Y la afirmación es que el dolor y la muerte no tienen la última palabra. Aún hay algo, hay más, hay algo mejor adelante. Humanamente es imposible experimentar y creer en ello. Es allí donde la semilla de mostaza necesita ser sembrada. Es en medio de nuestra debilidad y desde nuestra pequeñez que Dios quiere instalarse en nosotros para que Él sea manifestado en nosotros y nos brinde esperanza. Voy a citar unas palabras
muy bonitas del Angelus el 6 de octubre del año 2019. Dice, la fe comparable al grano de mostaza es una fe que no es orgullosa ni segura de sí misma. Es una fe que en su humildad siente una gran necesidad de Dios y en la pequeñez se abandona con plena confianza a Dios. Es la fe la que nos da la capacidad de mirar con esperanza los altibajos de la vida, la que nos ayuda a aceptar incluso las derrotas y los sufrimientos, sabiendo que el mal no tiene nunca y no tendrá nunca la última palabra. Así que mi anhelo, familia de la fe, es que Dios suavice nuestros corazones y lo prepare para entender y aplicar su palabra en nuestra vida. Deseo que su semilla sea instalada en nosotros y que desate su poder transformador de amor, de gracia, de perdón, de solidaridad, de verdad en nuestra vida y en nuestras relaciones. Vamos a terminar con una pequeña oración. Padre amado, gracias por nacer en este mundo. Gracias por marcar una realidad distinta a la que nuestros ojos ven de muerte e injusticia. Ven, Señor Jesús, instálate en mi pequeñez, instálate en mi fragilidad, instálate en mi incredulidad. Desde allí alúmbrame, desde allí inicia tu poder transformador, desde allí germina y permite que pueda ser reflejo de tu amor, de tu bondad, de tu gracia hacia mi prójimo. Y como comunidad de fe que somos, ayúdanos a ser una comunidad de fe que ama y sirve a su prójimo. Que tu reino de paz y justicia se instale en nosotros para cobijar a quien lo necesite sin discriminar. Instala tu paz y tu perdón para poder practicar la paz y el perdón hacia nosotros mismos y hacia los demás. Venga tu reino y hágase tu voluntad aquí en nosotros como en el cielo. Amén.